Buenas tardes, audiencia de Radio María. Rosina Vera, desde el estudio de Radio María, dando comienzo a un nuevo programa de Privilegio de Mujer, el programa Pro Vida de Radio María. Este programa es presentado por Madrinas por la Vida y, como todos los lunes, vamos a hablar de temas que tienen que ver con la vida. Concretamente, en este momento, en el momento de la concepción de la vida. Tenemos un invitado muy especial hoy. En el estudio está con nosotros el doctor Santiago Altieri. El doctor Santiago Altieri es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, es egresado en 1992 y máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Montevideo. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo desde sus inicios en 1999. Actualmente es profesor titular de Derechos Humanos, pero también se ha desempeñado como titular de Introducción al Derecho y Derecho Natural. Actualmente el profesor además está realizando un doctorado en Derecho en la Universidad de Zaragoza, España, y es el autor de un libro que se llama El Estatuto Jurídico del Cigoto, Persona o Cosa. Un libro muy interesante que aborda este tema desde el punto de vista jurídico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Santiago. Antes que nada, agradecer la invitación que me hicieron. Un saludo a toda la audiencia. Y pienso que es una buena ocasión estos días conversar sobre estos temas tan importantes. Yo tuve la oportunidad, como decía recién Rosina, de hacer un doctorado, de hacer los cursos de un doctorado y comenzar a estudiar a fondo un tema que siempre me había apasionado. Desde que estudié en Facultad de Derecho, las primeras materias, Derecho Constitucional, Derecho Penal, siempre me había interesado profundizar desde el punto de vista jurídico en los argumentos de por qué, si era así, por qué la persona humana tenía un derecho inalienable a la vida y por qué y desde qué momento lo tenía. Entonces, la ocasión de este doctorado me sirvió para sentarme a profundizar, a leer mucho más de lo que había leído hasta salir de la facultad sobre este tema, ¿no? Profundizar sobre si efectivamente el cigoto es persona o es cosa. Y a partir de esa pregunta, tratar de analizar cuáles son las implicancias que tiene eso, ¿no? ¿Qué consecuencias sacamos de esa pregunta? Pienso que es una pregunta fundamental porque todos los problemas bioéticos que se presentan en la actualidad y todos los que se van a presentar en el futuro, que quién sabe cuáles serán, dependen de esta pregunta fundamental, ¿no? que al final nos condiciona el resto de la discusión, del diálogo sobre la bioética, sobre qué se puede hacer y no en relación a la biología del ser que está naciendo, que está comenzando a vivir. Entonces pensé que una buena forma sería preguntarme qué es un cigoto, cómo es el proceso biológico del comienzo de la vida y después, sobre esa base de un conocimiento firme sobre cómo comienza la vida, ver qué implicancias tenía eso desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista jurídico. Y bueno, la verdad que me especializo en derechos humanos y me interesaba especialmente saber esto, ¿no? ¿Dónde está el comienzo de la vida, del derecho a la vida, que es el derecho fundamental y básico sobre el cual se apoyan todos los demás? ¿Sabes qué, Santiago? Que acá siempre me gustó esto que dijiste, porque siempre decimos que el aborto no es un tema religioso, no es un tema político, es un tema de derechos humanos. Y desde ese punto de vista lo abordamos siempre. Por eso un especialista en derechos humanos es importante que venga hoy acá. Sí, la verdad que pienso que sí. Pienso que además esta pregunta condiciona también el trato y la coherencia que se da al tema de los derechos humanos cuando se tratan otros temas. Porque si uno tiene la seguridad de que hay una vida humana y se la destrata, todo el edificio de los derechos humanos se tambalea. Porque cualquier otra situación de indefensión humana no se compara en cuanto a la gravedad cuando lo que está en juego es la vida y sobre todo la vida de una persona inocente. Entonces allí pienso que es vital esta pregunta y la respuesta que demos como sociedad a esta pregunta nos va a condicionar
en cómo vamos a ver en general a los demás derechos humanos. Puede haber una devaluación general de los derechos humanos en la medida en que el principal de los derechos está desconocido de una manera grave, ¿no? Entonces pienso que es un tema mucho más serio y más trascendente de lo que a lo mejor pensábamos los que estamos viviendo el momento, ¿no? Este momento actual donde está discutiendo precisamente esta temática. Tal vez los legisladores tengan más idea de la trascendencia de este momento, pero creo que igual no sé si se hacen una cabal composición del lugar de lo que significa devaluar el concepto de vida humana inocente respecto del resto del armazón de los derechos humanos, ¿no? Santiago, ¿en qué año presentaste el libro? El libro lo presenté en el 2010, es decir, tiene 1 año y medio. Lo presenté con ocasión del trabajo de investigación previo a la tesis doctoral y lo defendí frente a un tribunal de 3 catedráticos en la Universidad de Zaragoza. Y francamente para mí, más allá de la meta académica, lo importante era tener la oportunidad de pensar en esto, ¿no? ¿Y está disponible para la venta? ¿Cómo los oyentes cómo podrían adquirir el libro? Podrían adquirirlo en la librería de la Universidad de Montevideo, que está a la venta allí en Aquileo. En Aquileo. En Aquileo, efectivamente. Sí. En la calle Prudencio de Pena. Buenísimo. No, eso para que los oyentes, también para hacerte promoción, porque bueno, es un gran libro que sirve con grandes argumentos, los argumentos base, de los cuales se desprenden todos los demás argumentos cuando estamos hablando de leyes que atentan contra la vida humana. ¿Y qué repercusión tuvo? ¿Pudiste hablar con legisladores? ¿Qué eco tuvo esta señal? Sí, por suerte hubo varios legisladores que a partir de este libro se acercaron a preguntarme, porque tenían la inquietud de saber precisamente más sobre esta materia tan difícil o tan compleja, y varios diputados me han pedido que les ayudara a racionalizar el tema, a resumir, a dar argumentos, a ordenarlo lógicamente. Sí, exacto. Y bueno, fue ocasión de entrar por primera vez en el Palacio a intentar dar una mano en lo que sea, aportar datos, aportar conocimiento, todas esas horas de estudio que hay detrás del libro, poderlo comunicar a otras personas y compartirlo con otros. En su oportunidad me acuerdo que uno de los comentaristas cuando presentaste en el Palacio fue el profesor Lincoln Maistegui, que también lo tuvimos acá como invitado hace algunos programas. Y bueno, comentaba precisamente, lo conectaba con el tema del veto de Tabaré Vázquez, ¿no? Y él comentaba, salió un artículo en El Observador, o sea, el libro tiene tanta base filosófica tan buena que, digamos que tiene una aplicación universal, muy grande, exacto. Sí, al escribirlo o al pensarlo, lo que intenté fue dar argumentos que fueran válidos para cualquier país. Por eso mismo no me detuve en el derecho uruguayo. Además que tú sos argentino, así que... no sabía, no lo presentamos. Nací en Argentina, pero vivo acá hace bastante tiempo, desde los 17 años, o sea que más de 25 años viviendo en Uruguay. Hice la facultad acá y todo aquí. Pero efectivamente pensé que podía ser bueno escribir un libro que no fuera solo aplicable a una situación concreta, sino que más bien fuera válido para cualquier país. Por eso mismo no me ceñía al derecho positivo uruguayo ni al derecho positivo de ningún país, sino al derecho internacional y en todo caso a razonamientos que pudieran servir en cualquier lugar. El libro tiene como 3 partes. Tiene una parte de estudio biológico, como decía recién, de la fecundación humana. Después un cuestionamiento de qué es persona para la filosofía. En definitiva, primero nace el concepto de persona para el derecho, pero la filosofía lo toma enseguida. ¿Y qué significa y cuál es la importancia del concepto de persona? Y por eso ver después si ese concepto de persona se aplicaba tanto desde el punto de vista filosófico como jurídico al cigoto, ¿no? al humano al ser humano recién concebido. ¿Por qué es tan importante la pregunta ¿quiénes son personas? Porque en definitiva
es la distinción entre la persona, el ser humano que es, o aquel ser que es inviolable, que es de alguna manera un absoluto frente a los demás. Por eso es tan importante saber quiénes son personas, no solamente qué es persona, sino quiénes son. Es un tema que comienza... Como de alguna manera como que no basta con saber que es vida humana, simplemente. Claro. Como que también hay que dar un paso más y contrarrestar aquel viejo argumento, y también, bueno, ya lo dirás, poco democrático, que es que no todos los seres humanos, para ciertas visiones filosóficas, son considerados personas. Claro, claro. Sí, ese es el tema crucial, ¿no? Porque exacto, cuando hablamos de quienes tienen derecho o el derecho a la igualdad, en definitiva, todo se juega en saber quiénes son personas, porque si yo digo que todos los que tienen determinados derechos, todos los seres humanos o todas las personas, pero son personas solo aquellos que midan más de 1,60 m o que sean exacto, rubios, entonces simplemente estoy falseando los derechos humanos a partir de una organización o una calificación errónea de quiénes son seres humanos o quiénes son personas. Ejemplo que tal vez a algún oyente le pueda haber causado risa, pero sí, que lamentablemente se dio en la historia de la humanidad, claro, ¿no? Por ser de la raza aria se los consideró personas y al resto no en determinado país de Europa. Con el tema de la esclavitud, algo similar. Claro, claro. Y entonces ahí la distinción entre persona o cosa es tan radical y es tan importante que detrás de esa respuesta va toda una forma de tratar al ser humano, ¿no? Tratarlo con dignidad o tratarlo sin dignidad. Entonces, por eso es tan importante que haya una respuesta seria o científica a qué es persona. Desde el punto de vista filosófico, siempre se ha dicho que el concepto de persona está vinculado a la idea de la libertad. Aquellos que sean libres son personas, porque son dueños de su actuar, son dueños de sí mismos y se autoposeen a sí mismos y por lo tanto pueden destinar su vida a lo que ellos quieran, al fin que quieran. Esa libertad es lo que marca el valor de un ser humano, la posibilidad de la libertad. En eso no hay discusión. Creo que todos los grandes autores han hablado de esto, de que lo más válido del ser humano es la racionalidad y la libertad. En definitiva, la racionalidad significa esa capacidad de autonomía, de inteligencia, de voluntad. Y de esta pregunta que uno diría, es obvio, ¿no? Es obvio que todas las personas que son libres, todos los seres humanos son personas. Parece que no fuera tan así. Hay como dos posturas. Una que dice que son seres humanos, o mejor dicho, son personas, todos los seres humanos que de hecho ejercen la libertad. O sea, aquellos que tienen la suficiente madurez psicológica para pensar por sí mismos, para ser libres. Ahora, no todos los seres humanos están en esa condición. Por ejemplo, la persona está durmiendo, en este momento no es libre. No. O sea que en definitiva la gran pregunta es ¿en qué sentido tiene que ser libre para que estemos diciendo este es un ser humano? O alguien en estado vegetal. De coma, claro, o estado de coma, o una persona con una enfermedad mental severa que no le permite ser libre en sus acciones. En definitiva, todos esos, si pensáramos que solo son personas aquellos que realmente pueden ejercer la libertad, un montón de seres humanos quedarían fuera del concepto de persona y por lo tanto no tendrían derechos, o por lo menos tal como los entendemos nosotros. ¿Los presos? Los presos no tendrían libertad, aunque sí tendrían libertad interior de decidir quiénes quieren ser, más allá de que no pueden ejercer la racionalidad y la libertad interior. Pero de todas maneras sí, su libertad quedaría muy disminuida. Sin embargo, además de esta postura ontológica, o sea, todos los que son seres humanos son personas, hay otros que dicen no, solo los que realmente operativamente tienen libertad son los que son personas. Y hay varios autores que hablan en este sentido de que efectivamente solo los que operativamente tienen libertad son personas, pero pienso que es erróneo manejarse con ese concepto porque es una manera de descalificar a un montón de seres humanos que son tan personas como nosotros. Pienso que
cualquier individuo de la especie humana es, de manera, aunque sea en su capacidad, es libre, más allá que en este momento no la puede ejercer la libertad. Incluso una persona que tenga una deficiencia mental tiene la potencialidad de pensar o de ser libre. ¿Y por qué? Porque aun cuando de hecho no pueda ejercer esa libertad, su naturaleza, por su naturaleza está llamado a ser un ser racional. En definitiva, si se pudiera curar aquel sector del cerebro o función biológica que no está cumpliendo bien, o si se le pudiera dar la sustancia que no tiene en este momento en el cerebro, esa persona de hecho podría ser libre de ejercer su libertad. Eso significa que efectivamente la potencialidad la tenía, le faltaba una sustancia o un procedimiento de tipo médico para curarse, pero sí tenía esa capacidad de ser libre. Bueno, justamente la primera definición de filosofía, según el libro que estoy leyendo, decía, lo voy a leer textual: sustancia individual de naturaleza racional, donde sustancia significa sujeto y racional refiere a la capacidad intelectiva y volitiva. En definitiva, este autor atribuye el concepto de persona a todo aquel sujeto que tenga naturaleza racional, lo que estaba diciendo en este momento. Efectivamente, esa sería la postura más amplia y la que me parece más razonable, porque incluye a todos los seres humanos dentro del concepto de persona. Y cualquier otra postura sería discriminatoria, estaría dejando un conjunto de seres humanos fuera. Y sobre todo lo más grave de esto sería decir, bueno, ¿y con qué derecho nosotros podemos decir que esta persona queda dentro del paquete de este ser humano queda dentro del paquete de las personas y este queda fuera? ¿Quién nos daría esa autoridad para hacerlo? Por eso creo que lo más justo y lo más prudente es partir de la base de que todos los individuos de la especie humana son personas, porque todos tienen esa aptitud de libertad y de racionalidad. Entonces pienso que esa es la postura más lógica, y sobre esa base sobre esa base se puede avanzar un poco más diciendo, bueno, este es el concepto filosófico de persona, pero el concepto jurídico de persona, ¿cuál es? Y en este sentido el derecho ha evolucionado mucho desde la idea inicial de simplemente ser titular de derechos y obligaciones. Ha evolucionado sobre todo en la respuesta de quiénes son titulares de derechos y obligaciones. En su momento todos sabemos que existía la esclavitud, y por lo tanto, aunque había seres humanos perfectamente constituidos, algunos tenían derechos y obligaciones y otros no las tenían. Los esclavos, ¿no? Bueno, por suerte esta idea ha sido erradicada hace tiempo, hace un par de siglos, y a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es clarísimo que todos los individuos son personas para el derecho, ¿no? Y ahí no hay ningún tipo de distinción. En ese sentido, los seres humanos son intocables. No hay nadie que los pueda de alguna manera violentar en sus derechos. Y como decía recién, ¿no? Cualquier otro sistema que dejara fuera a los individuos, a determinados individuos humanos, sería una especie de discriminación. Este sí, este no, este sí, este no, que sería totalmente arbitraria. En este sentido se puede decir que ser persona no es una etiqueta que ponemos desde afuera a los seres humanos, no es algo que le pongo en la frente, este persona, o que el legislador lo pueda poner. O sea, como que el legislador tendría la posibilidad de decir, bueno, estos son personas, este sí, este no. La persona es innata. La personalidad jurídica, el hecho de tener algunos derechos y unas obligaciones innatas, es algo prepositivo, prejurídico, en el sentido de que, más allá de lo que digan las leyes, los seres humanos somos personas. Esa es la gran lección que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, sí, a toda la humanidad, ¿no? ¿Y a partir de cuándo se empezó en esa división de ser humano por un lado, persona por el otro? O sea, ¿para qué, con qué intenciones se empezó a dividir esos conceptos? Fue al revés. Primero nacieron separados los conceptos, o sea que en Roma, en el derecho romano, primero se hablaba de los seres humanos, eran simplemente seres humanos, y solo algunos, muy pocos, tenían la categoría de persona.
aquellos que tenían un rol en la sociedad. Por eso se dice que persona etimológicamente significa máscara. Máscara. O sea que solo algunos que tenían un rol específico en la sociedad, cuya actuación tenía relevancia desde el punto de vista jurídico, esos eran personas, solo unos pocos, de alguna manera lo contrario de lo que pensamos hoy. Yo pienso que la filosofía y el derecho ha evolucionado de tal manera que ese concepto se ha ido ampliando cada vez más hasta darse cuenta que no había ningún motivo para dejar fuera del concepto de persona a determinados seres humanos hasta llegar a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Exacto, y yo creo que seguimos en esa lucha sí. de seguir progresando y ampliando a los seres humanos que están bajo la cobertura de esos derechos humanos, ¿no? Claro. Precisamente la lucha, cuando hablamos de aborto y de otros temas, estamos hablando de eso, de la ampliación de esos sujetos de derecho y portadores de derechos. Yo diría que la teoría de los derechos humanos, o la realidad de los derechos humanos, es la mayor epopeya política, social, jurídica de los últimos 500 años, ¿no? Es decir, es la abolición de la ley del más fuerte. En la historia existía, siempre estuvo vigente la ley del más fuerte, hasta que hace 400, 500 años algunas personas empezaron a pensar que esa era una ley muy injusta. Y entonces, profundamente injusta. Entonces nace la idea de que eso había que abolirlo de alguna manera. Y esa abolición va siendo cada vez más gradual y se va llegando a mayores sutilezas de reconocer cuándo se dan esas injusticias. Y el ser humano tiene una mayor sensibilidad con el paso de los años para darse cuenta de que cuando hay una arbitrariedad, cuando alguien está usando el garrote o la ley del poder solamente para avasallar a otra persona. Y en el caso del aborto es clarísimo que es una de las tantas luchas en las cuales es claro que es ir contra la abolición de la ley es más fuerte, ¿no? Porque en una situación de aborto siempre hay uno más débil y uno más fuerte, y los derechos humanos siempre están del lado del más débil, y en este caso necesariamente debería estar del lado del embrión, que es obviamente por infinitos motivos el más débil y el más indefenso. Es que los derechos humanos se fundan bajo los principios de la igualdad y la libertad. Claro, y sobre todo de la indefensión, de la indefensión del más débil, ¿no? Porque en una situación de igualdad, cuando las dos personas tienen iguales situaciones, o sea, una capacidad de defenderse similar, prácticamente no haría falta que existieran los derechos humanos. Los derechos humanos existen precisamente cuando esa situación es tan despareja que hace falta reforzar una de las dos partes, ¿no? Rosina, ¿te parece dar las vías de comunicación para que la gente se pueda ir comunicando? Por teléfono lo pueden hacer al 2-903-0094, 2-903-0094. También pueden mandar un SMS con la palabra RMU, espacio, su mensaje, al número 11411. También en Facebook nos pueden buscar como Movidos por la Vida o Privilegio de Mujer. Allí nos pueden dejar sus preguntas. También en Twitter por el usuario de Movidos por la Vida. Bien, Santiago, recapitulando un poco, a pesar de todas estas discusiones que llevaron siglos, ya tenemos una Declaración de Derechos Humanos en donde la persona, el ser humano es persona y es sujeto de derecho desde que nace, ¿no? ¿Y cómo insertamos este tema del cigoto dentro de esta temática de los derechos humanos? Bueno, en definitiva, de todo lo que dijimos, como bien decís tú, se puede concluir que tanto para la filosofía como para el derecho son personas todos los individuos de la especie humana. Entonces, ahora la gran pregunta, efectivamente referida al embrión humano, es si el embrión humano es persona. O sea, que es claro para la persona que está nacida que es un individuo de la especie humana y por lo tanto tiene todos los derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad, propiedad y todos los que se mencionan en la Constitución y los que no se mencionan, que también son derechos humanos. Ahora, la gran pregunta es, ¿el embrión humano es persona? ¿Es un individuo de la especie humana? Mejor dicho, ¿es persona? Aquí podríamos intentar dar una respuesta
por distintos criterios, ¿no? Pero me pienso que el más justo de los criterios es el criterio científico-biológico, porque es el que evita arbitrariedades, porque si decimos que son los individuos de la especie humana son personas, pero sacamos de la bolsa de los individuos de la especie humana a los embriones, de alguna forma estamos haciendo la misma injusticia que tratábamos de evitar, ¿no? Por eso hay que ver qué dicen los científicos, qué dice la biología de cuándo hay un individuo de la especie humana. Porque cuando haya un individuo de la especie humana, allí habrá una persona humana desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, con toda la protección que ello significa, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿el embrión humano? ¿Cuáles son las teorías que hay acerca de cuándo comienza la vida humana o la vida individual? Entonces hay muchas posturas. Una primera postura sería la postura gradualista, que era sostenida en el siglo XIV o XV, que decía que el embrión en el seno materno va gradualmente pasando de ser un ser vegetal, después un ser animal, y conforme pasan las semanas de la gestación, llega a la forma humana unas semanas antes de su nacimiento. Más adelante, estudiando cuáles son las actividades más importantes que realiza el ser humano, se llega a la idea de que la más importante es la actividad cerebral. Por lo tanto, solo habría un individuo de la especie humana cuando hubiera actividad cerebral en el feto, ¿no? Es decir, cuando haya un primer esbozo de funcionamiento del cerebro. Otra postura fue la aparición de la línea primitiva, que es a los 14 días de la concepción. Ahí aparece una línea en el embrión, una línea clarísima que lo divide al medio, y eso se da a los 14 días. Para algunos científicos, el ser humano comenzaría como tal, como individuo humano, a los 14 días de la concepción. Y para otros individuos, para otros científicos, sería la superación de la etapa de la gemelación. Cuando ya no es posible que haya una gemelación, entonces estaríamos hablando de un individuo de la especie humana. O sea que hay varias teorías. Y por último, la teoría que dice que es desde el momento de la concepción. O sea, desde la concepción hay todo un individuo original, porque hay un ADN nuevo, y ese ADN es el que contiene toda la información y toda la energía necesaria para desarrollar un individuo desde ese momento hasta que se muera. Y que desde ese momento hasta que se muera no va a haber ningún evento más importante o más significativo que la concepción o que la muerte. Todos los demás procesos, partes de ese proceso, los puntos de ese proceso son equivalentes, en el sentido que ninguno es más importante que otro. ¿Cómo es eso? Decirlo de vuelta. Claro, que desde la concepción hasta la muerte hay un único proyecto, que es el proyecto que desarrolla bajo el comando del ADN. El ADN es como un programa de computación, imaginémoslo así, y dice: ahora tiene que duplicarse esta célula, ahora esta célula tiene que alimentarse con esta proteína, ahora esta célula tiene que volverse a multiplicar. Es como el programa que le va pautando lo que tiene que hacer el individuo, o sea, esas células que están comenzando a vivir, minuto a minuto, desde el momento de la concepción hasta el día de la muerte, va pautando el ritmo de crecimiento, de desarrollo, de una manera totalmente necesaria, y que uno no puede hacer nada para evitar que sea así. Y lo único que hay que agregar para que ese proceso se verifique, ese desarrollo se verifique, es tiempo, oxígeno, alimentación y protección. Si se dan esas 4 variables y no se lo desprotege, se alimenta debidamente, se le da oxígeno y se le da tiempo, necesariamente esa persona, ese ser humano, se va a desarrollar tal como está indicado en su naturaleza. O sea, va a ir creciendo momento a momento, va a tener la forma que cada ser humano tiene en la edad que le corresponde. O sea, a los 5 días de concebido tiene una forma, a las 3 semanas tiene otra forma,
y en cada momento la forma que le corresponde. Por eso, que el momento más importante de la vida es el de la concepción. Sin duda, porque después no ocurre nada distinto que una evolución de ese momento, un crecimiento, un desarrollo. Yo uso una imagen que me parece que puede ayudar a entender qué es la concepción. Es como si fuera una alfombra que tenemos en casa enrollada y que se empieza a desenrollar. Esa es la vida. Toda la información está en esa alfombra enrollada. Simplemente lo que ocurre con el paso del tiempo se van manifestando las cosas que ya estaban, la riqueza que ya había dentro de esa alfombra. Se va viendo los colores, se va viendo los matices, las formas, y que el tiempo va desarrollando. El ser humano es exactamente igual. La alfombra ya estaba. Ya estaba entera, simplemente se va desplegando. Por eso mismo podemos hacer un análisis genético a los pocos días de concebido y ya sabemos el color de los ojos va a tener, si va a tener propensión a determinada enfermedad, si el pelo, si la altura, si va a tener algún riesgo de cardíaco o no. Simplemente porque ya está la información, ya está el plan ahí adentro. Qué interesante y qué imagen tan linda lo de la alfombra, me encantó. Vamos a un pequeño corte y seguimos en 5 minutos acá en Privilegio de Mujer. Seguimos en Radio María con Privilegio de Mujer, con el doctor Santiago Altieri, autor del libro El Estatuto Jurídico de Cigoto, Persona o Cosa. Y estábamos hablando en el bloque pasado de la categoría de persona y cómo fue evolucionando en la historia el concepto. Hoy por hoy tenemos una Declaración de Derechos Humanos que habla de que todos los seres humanos son personas, sin discriminación. Y el doctor Altieri nos estaba explicando cómo la embriología ha terminado de clarificar este concepto, ¿no? Desde el ADN, desde toda la especialidad esta. Y hablaba de esos 14 días que están un poquito en duda. ¿Cómo es eso, doctor? Sí, cuando uno lee leyes, sobre todo leyes de otros países, a veces para marcar la protección del embrión humano, del embrión en sus primerísimas etapas, señala una etapa de indefensión del embrión de 14 días como una ventana. Los primeros 14 días serían una especie de ventana para que los científicos pudieran investigar. El motivo de ese establecimiento de ese plazo es totalmente arbitrario. Es fruto de un informe que realizó una comisión de bioética inglesa a pedido del Parlamento inglés, que se llamó el informe de Warnock, por la persona que dirigía esa comisión, que era Mary Warnock, que cuando hacen una explicación de cuándo podría comenzarse a estudiar la fecundación in vitro, cuándo se podría experimentar con embriones humanos para poder dar lugar a la fecundación in vitro, ese informe señala que los 14 días podría ser un motivo, pero no un plazo, pero no da ningún motivo, no especifica cuál es la causa por el que a los 14 días sí y el día 13 y el día 14 y medio ya no. No queda claro qué ocurre ese día 14 como para poder señalar ese margen. Pero de todas maneras usted está hablando de 14 días. ¿Cuál será la causa de que acá hablemos de 14 semanas? 12 semanas. 12 semanas, perdón. Yo pienso que es porque lamentablemente el aborto en el mundo occidental tiene una motivación que a veces es eugenésica, es decir, que intenta darle a la madre la posibilidad de abortar cuando el niño tenga alguna malformación del estilo síndrome de Down, y esa malformación no se verifica en las primeras semanas. Y entonces, bueno, para que la persona que verifique que está cursando el embarazo con síndrome de Down tenga la posibilidad de abortarlo con la protección legal. De hecho, es uno de los motivos más, no sé, de especial aversión a este proyecto de ley que está en estos días en discusión, porque más allá de que cualquier aborto es un disparate,
lo que sí está absolutamente comprobado a nivel mundial es que en todos los países donde se ha legalizado el aborto han desaparecido los niños con síndrome de Down. Quiere decir que casi el 100% de los niños que tienen síndrome de Down son eliminados en el curso del embarazo. En definitiva, por eso digo que es una eugenesia, una forma de discriminar por la discapacidad, ¿no? Entonces, también y aparte, perdón, es como volver hacia atrás, ¿no? Porque justamente el otro día, escuchando a la profesora María Emilia Pérez Santarcieri, ella decía que los espartanos justamente tiraban de un monte a aquellos niños que nacían con malformaciones. O sea, en verdad no estamos avanzando, sino estamos retrocediendo. Involucionando, es terrible. Sí. Pienso que sí, por eso es tan amplio el periodo en el cual la ley pretende despenalizar el aborto, ¿no? O sea, que está dando un margen amplísimo. Una mujer a las pocas semanas ya sabe que está embarazada y no habría por qué esperar hasta tantas semanas, ¿no? Para tomar esa decisión si fuera el caso, ¿no? Así que pienso que ese es el motivo. Para poder dilucidar si estamos frente a un ser humano o no en el momento de cigoto. El momento de cigoto es cuando es una sola célula. Inmediatamente después de que entra el espermatozoide, de los millones de espermatozoides que viajaron por el conducto uterino de la mujer, llegan a la trompa de Falopio, o sea, donde está el óvulo esperando, solamente unos 100 espermatozoides que se pegan a la capa pelúcida, o sea, la capa exterior del óvulo, y ahí de los 100 que llegan, solo uno penetra el óvulo, y en ese momento automáticamente se produce una reacción en cadena en todo el óvulo, en la superficie del óvulo, que es el cerramiento de esa capa pelúcida, y ya no puede entrar ningún otro. Por eso inmediatamente los demás mueren, los otros embriones, los otros espermatozoides mueren. Cuando se produce la entrada de la cabeza del espermatozoide, que contiene los cromosomas masculinos, y junto con los cromosomas femeninos que están en el núcleo del óvulo, comienzan lo que llama la fusión de los pronúcleos, de estos dos pronúcleos, y se llega a la configuración de los cromosomas humanos completos. Por eso en ese momento ya de fundición de la información genética masculina y femenina, estamos frente a un proceso que a partir de ese momento es irreversible, no tiene vuelta para atrás, y si no hacemos nada, ese es un ser humano, eso ya es un ser humano, porque va a devenir en un ser humano, un bebé, una persona mayor, después un anciano. Ese proceso de formación del individuo humano tiene 3 características que me parece importante destacar. Una es que está coordinado, que todas las secuencias de actividades están bajo el control del genoma, o sea que el genoma, la información genética, hace una secuenciación perfecta de la actividad que va a realizar, te van a realizar todos los elementos biológicos que están dentro del óvulo. A partir de ahí hay como una especie de director de orquesta que va diciendo, va señalando qué se hace ahora, qué se hace después, con unos tiempos perfectamente predeterminados. La segunda característica es la continuidad, es decir, que no hay saltos cualitativos, no hay en todo este proceso que comienza con la concepción, no hay ningún salto cualitativo, no hay ningún cambio de algo distinto a lo que ya era el momento anterior. Para decirlo en criollo así duro para la audiencia, desde ese momento la información genética está determinada para siempre, a menos que nosotros hagamos ingeniería genética en ese nuevo ser. Pero o sea, ahí ya está determinado que tú vas a ser de ojos celestes, ojos marrones, rubio, morocho. O sea que la altura que vas a tener, tal cual. Los problemas que puedes llegar a tener de salud, la psicología, también las características de temperamento, si vas a ser una persona callada o si vas a ser hablador. O sea, y ni que hablar del sexo. Del sexo es en ese instante. Sí. Exacto, por el tema de las XX ahí que justamente Tabaré Vázquez, cuando hizo el veto, utilizó eso también como argumento. Claro. Es que es un argumento válido, vital, vital, porque como decía al principio, ¿cómo vamos a determinar si un embrión es individuo humano?
Y tenemos que buscar los datos biológicos, porque cualquier otra decisión que tomemos, como la que hace el informe de Warnock de fijar 14 días sin ninguna explicación, es arbitrario y totalmente anticientífico, acientífico. Y es racional. E irracional, sí. Irracional. Y la tercera característica que tiene este proceso es la gradualidad, que me parece que es el más importante de todos, a ver si se entiende que no es tan fácil. Que la forma final se alcanza mediante un proceso progresivo de enriquecimiento de la expresión de las potencialidades. O sea, que no le podemos pedir a un embrión de 3 días que piense o que... Porque no es lo propio de un embrión de 3 días pensar o tener cerebro. Entonces, lo propio del ser humano cuando tiene 3 días es ser como es, sin forma humana. Es mejor dicho, la forma de un ser humano cuando tiene 3 días es la forma de un embrión. O sea que si le pidiéramos otra cosa sería absurdo. Justamente porque el ser humano crece gradualmente y no es lo mismo cuando tiene 3 años, cuando tiene 13 o cuando tiene 40. Y lo mismo ocurre en el vientre materno. Por eso el hecho de que no tenga forma humana, que es tal vez lo que más nos hace pensar que no hay una persona humana, porque al fin y al cabo desde fuera solo parece un conjunto de células. Sin embargo, esa es la forma del ser humano cuando está comenzando a vivir. No le podríamos pedir otra forma distinta de esa. No podríamos pedir que tuviera ojos y cara y eso, porque no es lo propio del ser humano en ese momento. Es perfecto para ese momento. Es el ser humano perfecto en ese momento. Y si fuera de otra manera, no sería un ser humano. Exacto. Por eso que me parece que ahí tenemos que hacer como un salto que a veces puede resultar un poco difícil de hacer, de imaginarnos que tiene que tener piernitas y bracitos. No, tiene piernitas y bracitos a las semanas, a las 10-15 semanas, pero en ese momento, cuando está recién concebido, no tendría por qué tener, no los debería tener. Claro, no es la forma humana que nosotros concebimos, claro, o tenemos como tal, pero sí es un y entonces ser humano. Es difícil cuando uno lee el título de este libro, el Estatuto Jurídico del Cigoto, persona o cosa, y uno dice, ¿cómo vas a decir que es persona una única célula que tiene micrones como es de tamaño, y que no hace absolutamente nada y no se expresa de ninguna manera? Bueno, porque eso es lo propio del ser humano en esa etapa, tener ese tamaño y no expresarse de ninguna manera, más que desarrollarse biológicamente. ¿La etapa de cigoto hasta qué semana estamos hablando? No, son muy pocas horas. Porque sí, okay. Después ya es... Cuando penetra el célula, cuando penetra el espermatozoide en el óvulo, a las 14 horas se produce ya la primera división celular, que pasa de ser unicelular o cigoto a bicelular, y por lo tanto ya no está en estado de cigoto, ya pasa a ser mórula y blástula, y así va evolucionando, ya es embrión hasta que pasa a ser feto. El feto deja de ser embrión y pasa a ser feto cuando tiene forma humana. Que eso ocurre más o menos a las 10 semanas, una cosa así. Ya tiene brazos, piernas, dedos. De cualquier manera estamos hablando mucho antes del plazo que se está poniendo para la aborto. Por supuesto, sí. En la 10ª semana ya tiene corazón latiendo hace tiempo, bastante tiempo. Tiene forma humana, sí. Sí, en definitiva, sí. La verdad que incluso aunque fuera en la etapa de cigoto ya es una persona. O sea que ¿cuál es la importancia de la pregunta que me hago por el cigoto? Es que en esos primeros instantes muchos científicos han manipulado a los cigotos y los siguen manipulando como si fuera una cosa, un material científico, simplemente un material biológico, y ahí tenemos una persona tan completa como un ser humano de 30 años viviendo. Es que por eso hacíamos mención a que esta base filosófica es la fundamental, no solo para tratar el aborto, sino fecundación in vitro, sí, todo el tema de las células madres. Manipulación genética, es decir, todas esas... por eso mismo me hice la pregunta más como muy radical de buscar la primera expresión de humanidad en el cigoto. El cigoto es el momento mismo de la concepción. O sea, exactamente. El primer momento. El primer estado de la vida humana. Cuando se fusionan las células. Cuando es un ser humano de una sola célula. Es el óvulo que permite entrar la información genética del espermatozoide, y con los genes masculinos más los femeninos
completan una célula humana con los 46 cromosomas humanos. O sea, los 23 y 23, y recién ahí podemos tener una célula. Es la primera célula humana completa, porque ahí está toda la información de lo que va a ocurrir de acá hasta que se muera esa persona. Desde el punto de vista biológico no hay nueva información. La única información es el feedback que le da el medio ambiente. O sea que el momento es clave e importantísimo. En realidad es el único momento clave. Porque, por lo que decíamos antes, de que no hay saltos cualitativos. O sea, hay una continuidad perfecta. No hay ningún punto en ese proceso hasta que se muere que ocurra algo tan grave o tan distinto de lo que ocurrió en el momento de la concepción. Por eso hablar de 14 días, hablar de la actividad cerebral, hablar de la línea primitiva, no tiene sentido, porque no son cambios cualitativos. Simplemente es un punto más de la evolución hacia el pleno desarrollo, pero también es un punto más de la evolución cuando el chico comienza a tener dientes, o sea, son todos puntos todos importantísimos. Es que es tan gradual que de hecho los niños no yendo al derecho positivo, ¿no? Sí. Pero por ejemplo no gozan de ciudadanía plena. Claro. Gozan de algunos derechos. En el caso del momento, en el momento de desarrollo del ser humano a nivel del útero, bueno, estamos hablando del derecho a la vida, que es el que le corresponde. Claro, y que... claro. Por ejemplo, muchos derechos, como por ejemplo los patrimoniales, comienzan a ser realmente vigentes después del nacimiento, por lo tanto, pero ahí es lógico que haya derechos patrimoniales solo después del nacimiento, para no generar sucesiones absurdas, sucesiones claro. por de repente por embriones que nunca nacieron, porque simplemente porque complica el proceso de la sucesión, pero no porque no haya habido un ser humano. Exacto. Santiago, y yo te hacía esta pregunta en el corte y te la voy a hacer al aire también. ¿Qué falta para que en la Declaración de Derechos Humanos se reconozca esto? O sea, se puede decir es persona a partir de que es cigoto o a partir del momento de la concepción. Está en la OEA ya, ¿no? Sí. Sí, pero la OEA es parte de la ONU y es parte de la Organización Mundial de la Salud. No, o sea... Que promueven el aborto, ¿no? Yo pienso que es un tema de sinceridad universal. Creo que puede haber un poco de hipocresía actualmente, porque hay intereses de muchas personas para que pueda existir el aborto como solución para los embarazos no deseados, para que pueda existir investigación sobre fecundación in vitro, y por lo tanto creo que sería demasiado pedir a la ONU en esta situación de intereses tan contrapuestos a la vida del embrión humano desde sus primeros momentos como ser humano, como persona humana, que aun cuando todo el mundo que estudia el tema científicamente no podría decir otra cosa que es un ser humano, me parece que la humanidad no está suficientemente madura como para decirlo de manera formal. Y además, creo que también, además de un tema de hipocresía, yo creo que también están en juego grandes, enormes intereses, ¿no? Por supuesto, a eso me refería, la hipocresía en ese sentido, de que se hace mucho hincapié en otras manifestaciones de derechos que son más baladíos o más accesorios, y sobre este derecho tan importante como es la vida humana, de repente se descuida un aspecto tan importante como este y tan evidente desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces, pienso que ese es el motivo, y también me da la esperanza de que la ciencia, la verdad, también tiene sus tiempos, y así como hace 200 años no estaba reconocida o estaba reconocido la esclavitud como una posibilidad, pienso que llegará un momento en que cualquier individuo normal diga: esto era un disparate, lo que hacían estos seres humanos del siglo XX, mataban niños en el vientre de su madre, era un disparate. Tenemos una llamada. Hola. ¿Sí? Rosina, Laura, ¿cómo andás? Laura, ¿qué tal? Escuchando las maravillas del Señor, todo lo que realmente el Señor ha hecho, y que nadie se da cuenta que es Él que está atrás de todo esto, ¿no? Cierto. Y hoy en misa, cuando el padre Use dio la misa hoy, que fui allí a las capuchinas, decía que realmente el mundo está como está porque está dando la espalda a Dios, no hay otra. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver, peor sordo que el que no quiere oír. Y si estás alejado de Dios, no vas a ver todo eso que sea científicamente probado. Eso es un tema que realmente el Señor tiene que intervenir, no hay otra. Y nosotros rezar mucho. Sí.
porque hay mucha ceguera, pero no solamente por conveniencia, ceguera por ignorancia, ceguera por muchas cosas, no por falta de fe principalmente. La verdad que sí, Laura, porque a veces las cosas no tienen explicación más que esta que das. No, eso es falta de fe, no tienen a Dios en su corazón, entonces van a ir siempre agrediendo al ser humano, agrediendo al angelito, porque no les importa nada. Es como lo que vimos hace poco del padre ese que mató a la esposa, al hijo y a la suegra, o sea que hay una deshumanización porque no está Dios. Entonces no ven personas, ven solamente cosas materiales, como no es como el evangelio de hoy del rico, ¿no? Que el Señor le pidió que dejara todos sus bienes y lo siguiera, y el pobre se fue triste porque no pudo hacerlo. Y así tal cual el título del libro, ¿no? Ah, sí. Bueno. ¿Persona o cosa? Exactamente. Las personas ahora están atadas a las cosas y se olvidan del ser. Entonces son por lo que tienen. Entonces mismo estaba comentando justo al padre, el tipo después de haber matado todo dice, ¿y quién se va a quedar con la casa? Lo único que le preocupó es algo que es algo de, no sé, enfermizo, demoníaco, no sé cómo podemos llamar como los cristianos, ¿no? Porque yo sinceramente lo siento demoníaco, ¿no? Pero es algo que realmente mientras Dios no reine en el corazón del ser humano van a casar estas cosas y muchas cosas peores. Sí, la verdad como lo que sí. tú decías no sé si fuiste tú o no, fue en el programa anterior, de los mineros que mataron, ¿no? Que yo digo, es una cosa que no entendés, ¿no? Los 30 y pico de mineros que mataron los policías, ¿no? Porque estaban defendiendo sus derechos de un sueldo un poco más remunerado. Entonces, un mundo deshumanizado. Totalmente. Pienso que lo que falta acá es Dios. Entonces, mientras Dios no reine y no vean que todo es obra de Dios, porque cuando estaba diciendo recién ahora el señor que te invitaste, que no me acuerdo el nombre, el profesor Altieri. Profesor, digo, esto es algo de que no es, se tiene que dar todo cuenta del mundo, de que no es humanamente posible, es todo un ser superior que lo creó tan así, tan perfecto, porque realmente es perfecto, ¿no? Entonces es algo que mientras no entiendan que venimos de Dios y vamos a Él, esto va a ser cada vez peor. Y rezar y pedirle al Señor nada más. Que entiendan. Que Él obre, porque no hay otra. El Señor puede, como a Pablo, viste, derribarlo del caballo, pero hay que rezar para eso, ¿no? Y que la gente entienda. Pero si no, no sé lo que vamos a hacer. Muchas gracias por tu intervención, Laura. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a ti. Chao. Bueno. Aprovecho que la oyente llamó para leer un mensaje que también nos enviaron por Facebook. Vivi Madeiro, que siempre nos escribe, está al firme. Un saludo, Vivi. Nos dice: excelente el programa de hoy, muy buena la exposición del doctor Santiago Altieri, a quien tuve el privilegio de escuchar en el panel organizado por Movidos por la Vida el año pasado. Muy claras sus explicaciones. Quiero su libro, quiero leerlo. Felicitaciones y gracias a todos, a madrinas, al doctor Altieri y a Movidos por el programa de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, y pienso que podríamos hacer llegar a una serie de conclusiones de todo lo que veníamos hablando. En primer lugar, que desde la concepción hasta la muerte no hay ningún cambio sustancial, ¿no? Solo hay un desarrollo de un plan establecido en el ADN y una adaptación al medio, o sea, simplemente recibir del medio los alimentos necesarios, la protección necesaria, el oxígeno, pero no hay ningún cambio sustancial. También se puede decir que el cigoto es un ser humano completo y por tanto es persona y valioso por sí mismo y no una cosa. Es, digamos, en la conclusión del libro que se viene deduciendo como si fuera una cascada de los razonamientos previos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que es un ser humano completo y por eso es persona, ¿no? Y por último, que el derecho debe garantizar un respeto incondicionado, incompatible con el aborto, con la manipulación genética, con la eliminación de los embriones, con las prácticas eugenésicas. Bien, es una consecuencia más de asegurar que si existen los derechos humanos y son aplicables a todos los individuos de la especie humana, el cigoto es un individuo de la especie humana, por tanto también tiene ese derecho a la vida y el derecho a un respeto, a un trato respetuoso. Y no entran allí las excepciones del tipo de la forma que fue concebido o las malformaciones que pueda tener el cigoto o el feto. Claro. No entran las excepciones. Claro. Los derechos humanos son absolutos. Claro, el derecho a la vida es absoluto. Es un derecho fundamental el derecho a la vida, ¿no? Sí. Es básico y es el único que se dice que es un derecho absoluto. En la Constitución uruguaya lo dice una sentencia del 2000 de la Suprema Corte de Justicia hablando precisamente del embrión humano. Te iba a preguntar eso, Santiago. ¿Cómo, trasladándonos al derecho positivo uruguayo, cómo está este tema del derecho a la vida? El derecho a la vida tiene solamente 2 menciones en la Constitución, que es el artículo 7, que lo enumera como el primero y principal de todos los derechos,
comienza el título correspondiente de la sección de la Constitución que refiere a los derechos humanos, comienza con eso, con el reconocimiento al derecho a la vida. Y después, inmediatamente... el artículo 7, ¿no? El artículo 7 de la Constitución. Y más adelante trata el derecho a la mención a la inhibición o prohibición de que existan pena de muerte en Uruguay. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, tomando estos dos artículos, dice que si el Estado no puede dar como pena la pena de muerte, es decir, no puede quitar la vida a una persona por más que haya agredido, que haya hecho el más terrible de los delitos y el más agresivo de los delitos para la sociedad, si ni siquiera en ese caso el Estado puede desproteger el derecho a la vida, en ninguna otra situación puede protegerse. No hay ningún otro motivo que pueda justificar desproteger una vida humana. Por eso, aun cuando haya una gran penuria económica por parte de la madre o cualquier situación que uno se pueda imaginar de cómo fue concebido o las circunstancias que rodean al embarazo, o incluso que sea un embarazo no deseado, de todas maneras eso no es suficiente para hacer una especie de juicio sumario al embrión sin juez, sin ley, y además una pena de muerte a la persona más inocente de todas, al ser humano más inocente de todos. Entonces pienso que ahí se estaría, si saliera esta ley que se está intentando discutir en el Parlamento de despenalización del aborto, por lo menos sería inconstitucional en este sentido. Y yo no sabía, te soy sincero, esa declaración de la Suprema Corte. Porque ¿a raíz de qué actuó? La Suprema Corte solo actúa cuando hay un caso concreto, y era el caso de una madre que había destratado a su hijo durante el embarazo y había intentado hacerse un aborto, y entonces un juez un fiscal hace una denuncia y el juez le quita la patria potestad a la madre, diciendo que, bueno, así como una madre que estando vivo el niño lo agrede y le quita la patria potestad porque esa madre o no está en sus cabales o no tiene suficiente capacidad para cuidar de ese niño. Por lo tanto, si fue capaz de intentar un aborto y realmente hacerlo, el aborto, sin que se muera el niño, si el niño después efectivamente nació, el fiscal lo primero que pidió fue que se le quitara la patria potestad a esa madre. Y la Suprema Corte de Justicia accedió al pedido del fiscal y le quitó la patria potestad diciendo, bueno, esta mujer realmente lo agredió de tal manera a su hijo que no puede cuidarlo, o no es lógico que lo siga cuidando porque lo va a seguir agrediendo. Interesante, yo no sabía eso. El tema es que, como es caso por caso en el derecho uruguayo, no sucede como en Estados Unidos, por ejemplo, que actúa... No genera lo que llama un precedente obligatorio. Exacto. Pero sin embargo sí tiene mucho peso en el medio jurídico. O sea, como jurisprudencia siempre. Aun cuando no sea obligatorio interpretarlo así en el artículo 26, porque no hay, como decía, un precedente obligatorio, sí es una señal importantísima que da la Suprema Corte de Justicia al resto de la comunidad jurídica y al resto de los abogados y los jueces, ¿no? Profesor, y recién hablábamos también de lo que es la manipulación embrionaria. ¿Cómo es eso de la manipulación embrionaria? La manipulación embrionaria es un intento del ser humano, de los científicos, de experimentar sobre los inicios de la vida humana para saber más, en el mejor de los casos con la intención de curar enfermedades y basados en una moral o una lógica que es la del utilitarismo. Cuando yo quiero lograr un fin muy bueno, como es saber más del comienzo de la vida humana, y la única forma de saber es a través de la eliminación de embriones humanos, estoy justificado para hacer esa manipulación, esa destrucción de embriones, en aras de que esto va a redundar en el beneficio de muchísima gente en el futuro. Y por lo tanto la justificación sería más bien cuantitativa, ¿no? Bueno, voy a perder la vida de algunos seres humanos para que en el futuro muchos más no se pierdan. Es un razonamiento un poco absurdo en el sentido de que el ser humano es un absoluto y cada uno vale
por sí mismo, que eso es justamente lo que significa ser persona, ¿no? Que es valioso por sí mismo, que no es instrumentalizable, no es una cosa. Por eso no se mide en cantidad el ser humano. ¿Y en la fecundación in vitro hay manipulación de embriones? Depende de la técnica que se utilice. Hay varias técnicas. Normalmente, mejor dicho, precisamente en los últimos tiempos ha cambiado y se ha mejorado esta técnica para que no haya eliminación de embriones. Actualmente en muchos países que tienen fecundación in vitro es obligatorio transferir a la madre la totalidad de los embriones fecundados, por lo tanto, de los óvulos fecundados, de tal manera que no se pierda ninguno. Lamentablemente lo que ocurre a veces es que como se implantan más de uno, normalmente se implantan 2 o hasta 3, si el embarazo se complica, lo que hacen es hacer una reducción embrionaria, a través de una pequeña intervención quitan uno o dos de los embriones que salieron o de mala calidad o con alguna enfermedad posible. Obviamente que sean casos de eugenesia, porque al investigar entre los embriones que han sido fecundados, eligen aquellos que sean los mejorcitos o de mejor calidad, y hay una tipificación de embriones tipo A, tipo B y tipo C, y solo se introducen en la madre los de tipo A, los de máxima calidad, que es como volver al tiempo de, no sé, de la eugenesia, de las prácticas que hacía Hitler. Es increíble, ¿no? Precisamente para saber más de ciencia. Por eso la ciencia tampoco nunca puede estar separada de la ética. Claro. Si la ciencia librada a sí misma es tan peligrosa como la bomba atómica. Sí. O sea, es decir, que es fruto de la ciencia, pero sin la lógica de la moral, ¿no? De que no todo lo que se puede hacer se debe hacer. No, te hago esta pregunta porque viste que muchas veces cuando se dan casos de tratamientos para que las mujeres que no pueden quedar embarazadas tengan un hijo, y que yo sea esto de la fecundación in vitro, y a veces hay concepciones erróneas de decir, bueno, pero que la iglesia que a veces que se opone a estas cosas, el tema es justamente la manipulación embrionaria, o sea, que no es que la iglesia se oponga a que una mujer que no pueda tener hijos tenga, sino que capaz que en ese proceso hay 3 o 4 embriones que terminan en la basura. Entonces, claro, eso es lo que se cuida, ¿no? Sí, la iglesia ha visto que en muchas de las técnicas utilizadas en fecundación in vitro se agrede al ser humano. Por lo tanto, por eso mismo es que se opone, no es que se oponga a la ciencia ni al progreso, ni a la posibilidad de que una pareja que no puede tener hijos los tenga. Ojalá todos los pudieran tener y fabuloso, pero el hecho de querer tener un hijo no amerita pasar por encima de seres humanos que al final van a ser eliminados, ¿no? O sea, todo tiene un límite, ¿no? El límite es el ser humano, precisamente. Y Santiago, o sea, algo nada que ver con lo que veníamos, sí. Pero en cuanto a derecho internacional, yo sé que capaz que no es tu campo de especialización, pero sabe todo. Pero ¿hay alguna obligación de parte de...? Sé que María Inés tenía un discurso de Gamio. Que el doctor Gamio cuando fue viceministro de Relaciones Exteriores, frente a la ONU, lo que dijo fue, en el discurso que él dijo fue lo siguiente: para nuestra delegación debe descartarse que el aborto pueda ser considerado como un método legítimo de planificación familiar, por cuanto atenta contra el derecho a la vida. En cuanto atenta al derecho a la vida del concebido y no nacido. El aborto constituye un grave problema de salud pública y se deben tomar medidas oportunas para ayudar a las mujeres a prevenir y evitar el aborto. Eso es lo que yo había visto, pero todos sabemos que Uruguay sí firmó, el Pacto de San José de Costa Rica lo ratificó. Y esto internacionalmente, si Uruguay llegase finalmente a legalizar o a despenalizar, como dicen, ¿no?, el aborto, las consecuencias internacionales que va a tener como Estado, como país, van a ser terribles. Sí, en definitiva estaría incumpliendo un tratado por el cual se obliga a proteger la vida en general desde la concepción. Entonces, sí, por lo menos es claro que estaría incumpliendo un pacto, o sea, estaría así.
estaría dejando de lado un pacto, tendría que, en ese aspecto por lo menos, rescindirlo, o si es que no comete no tiene un perjuicio desde el punto de vista de que produce un incumplimiento del pacto, ¿no? Claro, pacto que cuando sirve lo usan y cuando no sirven lo dejan de lado. Sí. De todas maneras, yo me parece que incluso para aquellas personas que duden de si el cigoto o el embrión es persona, también a veces sirve hacer el siguiente razonamiento, que aun cuando a uno le pudiera caber una duda de que sea persona, la prudencia indica que si tengo aunque sea la sospecha de que puede llegar a ser un ser humano, lo más prudente es tratarlo como si fuera un ser humano. Es decir, poniendo un ejemplo un poco más simple, si uno está yendo de casa y ve que se mueven unas ramas y tiene una escopeta y dice, bueno, puede ser un ciervo o puede ser un compañero mío que estaba cazando. Uh-huh. La prudencia indica que si dudo mínimamente la posibilidad remota de que sea mi compañero que estaba cazando, no puedo disparar, aun cuando haya una cierta posibilidad de que no sea un compañero. Uh-huh. Entonces, para todas aquellas personas que duden o que digan, bueno, no estoy tan seguro de que sea una persona humana, tal así, bueno, ante la más mínima duda de que sea un ser humano, lo mínimo que hay que hacer es tratarlo con la máxima prudencia y aplicando un principio lógico de protección máxima, ¿no? Ante la duda. Y en este caso Uruguay estaría, si hubiera alguna duda de que hay una protección desde la concepción, si queda una duda, no se puede violentar, ¿no? Uh-huh. Ante la duda, preferible no arriesgarse. Sí, hay un dicho que es ante la duda tutsier, ¿no? Lo más prudente. Ante la duda, exacto. Lo más prudente. Y ya para ir redondeando, este miércoles, no sé si a ti te convocaron a Movidos por la Vida. Movidos por la Vida va a estar en la comisión especial que se formó en la Cámara de Diputados para tratar el tema de la legalización del aborto. Sí, ¿tú también vas? Sí, me han convocado el miércoles. El miércoles a las 11:15 tengo que estar allí. Bueno, nosotros vamos a hacer un ratito antes, 9:30, así que tal vez nos crucemos. Y Madrid está convocada para las 9:30 de la mañana del martes. Así que estamos todos al firme ahí. Mañana. ¿Mañana? Sí, mañana de mañana. Estamos al firme todos los providas ahí. Bueno, sí, en definitiva, de todas maneras creo que tiene algunas irregularidades de proceso esta ley, pero de todas maneras creo que es válido ir a decir lo que se piensa, lo que pensamos, lo que piensa muchísima gente. Y también estoy convencido que hay una enorme mayoría silenciosa que le parece que es un disparate. Estamos convencidos. Esta posibilidad de que una madre elimine a su propio hijo. Y esa mayoría silenciosa normalmente no se manifiesta y no dice nada, y sin embargo piensa con mucho sentido común que esto es una vuelta atrás. Un retroceso, una involución en la protección de los derechos, que Uruguay justamente se caracteriza de todo lo contrario, ¿no? De hecho, esto que tú mencionás, Santiago, de los procedimientos inconstitucionales, antidemocráticos y con poca transparencia que se han dado desde el Senado, no de ahora, sino desde el Senado, todo el tratamiento que ha tenido. Hicimos una declaración pública el miércoles pasado. El jueves pasado. Sí, y bueno, allí todos los firmantes, incluido tú, Santiago, la firmaste, Movidos también, Madrinas también, todos los movimientos y organizaciones pro vida, lo firmamos y lo denunciamos, pero nunca vamos a taparnos la boca. Más allá de los procedimientos irregulares que se han dado, vamos a ir a hablar todos a la comisión para que conste. Además, Nico, que eso de que dicen que la mayoría de las personas de los uruguayos están a favor es mentira, porque incluso lo comprobamos la otra vez en el programa de Esta Boca es Mía, que se hizo una encuesta. Y bueno, si bien son encuestas televisivas y poco representativas, tal vez, bueno, ya van 4 programas televisivos consecutivos que es abrumadora la mayoría a favor de la vida, ¿no?
de 60% mínimo, hasta el 78% fue la máxima. Sí. Sí, yo pienso que detrás de todo esto hay mucho desconocimiento, ¿no? Mucha gente no sabe exactamente desde el punto de vista científico, y mucha ignorancia y mucha desinformación. Si pudiera mostrar cómo es el proceso a veces, no sé si habrán visto videos que están por ahí de National Geographic, que se ve perfectamente la secuencia de la evolución del embrión dentro del seno materno. Es tan espectacular y tan increíble que a una persona que ve eso no le queda la más mínima duda que hay un ser humano ahí. Ninguna. Entonces, si pudiera difundir esas ideas, creo que el sentido común llevaría a pensar que es un disparate hacer un aborto. Y además lo importante también de ir a hablar en la comisión es que va a constar en actas y va a quedar. Eso va a quedar para registrado para la historia, y nosotros estuvimos en esta posición que va a ser la posición ganadora en una lógica de progreso de los derechos humanos. Claro, así que... Y para terminar, porque se nos está haciendo la hora con este programa, el tema de que la vida y las veces que se ha atentado contra esto, ¿cuánto tiempo viene llevando en el Parlamento que se apruebe una ley a favor del aborto, ¿no? Lo que decía Laura cuando intervino, hay algo que también nos ayuda y que está atrás de todo esto y que está atrás de la vida y que es el Señor. Y entonces estamos todos también expectantes, cada uno pone lo que puede, esperando que también nos den un pujoncito de allá arriba, porque realmente que estas iniciativas se han frustrado de la forma más insólita ya varias veces. Y yo la verdad pienso que está también. No va a prosperar. Pero no porque seamos mayoría ni por nada, porque pienso que hay cosas que no pueden realizarse. Le agradecemos al doctor Altieri su presencia, ha sido más que interesante compartir este momento. Y recomendamos el libro. Recomendamos el libro del cigoto. Yo por lo pronto me llevo un concepto claro de lo que es el cigoto, que no lo tenía tan claro, y de las consecuencias que puede tener. De todas maneras, rescato también que el profesor acá varias veces dijo la magnitud del momento que estamos viviendo, ¿no? Que de repente se piensa en el aborto como hay un aborto, una mujer que abortó, no, la magnitud que puede tener para la sociedad, que pueda tener para el futuro, que pueda tener para la violencia que vivimos, son tantas las cosas que seguramente en que esto está repercutiendo y que capaz no nos damos cuenta del momento tan importante, y los legisladores capaz tampoco se dan cuenta de este momento. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los chicos de Movidos que estuvieron hoy acá y que además invitaron al profesor porque lo conocen y porque es su profesor. Y muchísimas gracias a toda la audiencia, a los que han intervenido a través de Facebook, a la intervención de Laura. Y nos vemos dentro de una semana acá en Privilegio de Mujer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.